Estamos acá con el licenciado en Ciencias Políticas, el politólogo Patricio López D'Angelo. Hola, Pato. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Nuestro Yo amigo. muy contento de estar conociendo el estudio nuevo. Yo conocía la Herrera, la verdad que chiquito, está que teníamos chiquito de hermoso arriba. esto, hermoso. Está bueno, sí, ¿viste? sí. Muy lindo. Tremenda escenografía, las cámaras se ven divinas. No, las espectacular. cámaras. Ojo que acá salís bien. Acá o mal. salís bien. Sí, Acá sí, hay que sí, venir. sí, me estoy mirando, Si no- me estoy mirando. Si Estoy, no, ah, salís mal. Salimos. Así que bueno, aprovechando tu expertise en la política, me gustaría que empecemos la charla hablando un poquito, una reflexión de cómo podrías calificar o clasificar el fenómeno de lo que fue el velorio del indio este fin de semana y todo eso que generó, ¿no? ¿Puedo empezar contándote lo que me pasó a mí? Dale, contame. Sí, claro. A mí me pasó algo muy raro, porque me dio una especie de sensación de déjà vu. Fue como cuando se murió Maradona. Fue la misma claro. sensación de pérdida colectiva, popular, de cuando se murió Maradona. Y la emoción que a mí me tomó, y que la vi en mucha gente después, casi una indignación, como una cosa de decir, ¿cómo se va a morir este tipo? ¿Cómo puede ser que, habiendo tantos tipos, el que se tiene que morir es el que aman todos, el que lleva a todos a movilizarse, el que nos emociona a todos? Y esa sensación de pérdida es algo que cuando sucede atraviesa a la argentinidad de una manera en la que la atraviesan muy pocas cosas. Claro. Cierra fronteras, cierra límites. Algunos de los límites de los que vamos a hablar ahora en breves son limitados y terminados. En términos políticos, lo que te puedo decir es, habla que el gobierno haya tomado la decisión que tomó al respecto de lo de no velarlo en Totalmente. la Casa de los Argentinos. Porque, por un lado, lo puedo analizar con lo que me gustaría a mí como ricotero total, que es que lo velen donde quiera la gente, que creo que es lo que lo hubiese querido. Me parece que es una movida política que, por un lado, tiene la problemática que es bastante impopular con todas aquellas personas que valoran al Indio Solari, pero al mismo tiempo intenta mandar un mensaje de no va a pasar lo que pasó con el velorio de Maradona. Claro. Hay un juego político ahí y hay un mensaje político ahí. Yo lo interpreto de esta manera porque si no hubiese un mensaje político no lo harían. No creo que solamente por saña, porque es un ídolo popular o porque representa algo que a ellos no les gusta. Hay algo siempre, hay un interés, hay una intención, por lo general, atrás de una decisión que tiene consecuencias negativas inmediatas. Hay algo. Si no, no se explica. Sí, Si no, también. tenemos que empezar a suponer que los protagonistas cometen errores no forzados muy groseros. A veces Eso cometen, es una interpretación de pero cada uno, digamos. También tiene que ver con una identificación, ¿no? El indio Sí, desde hace sí. un tiempo a esta parte estaba identificado con el kirchnerismo, con Cristina, tenía una relación personal. Y bueno, un poco como vos no sos de mi banda, yo no te permito que uses la casa de gobierno. Igual, hoy hablábamos antes cuando empezó el programa de los velorios, los velatorios, ¿no? Populares, ¿no? Hablábamos de Irigoyen, de Gardel, de Evita, de Perón, de Kirchner, de Alfonsín, de Maradona. Que hay un punto donde el pueblo, la sociedad, reconoce a sus ídolos o a sus héroes, a sus próceres, como los quiera llamar, espontáneamente. Nadie los obliga. Y hay otro montón que se han muerto que nadie fue al velorio. O que no fueron velorios masivos y que pasaron sin pena ni gloria. De gente que ha sacado muchos votos, por ejemplo, en la Argentina. O que ha sido muy querida por otros motivos. Exactamente. Entonces ahí hay una sinergia, una comunión entre la sociedad y el personaje, ¿no? Y la persona y el personaje, que generan una situación de análisis, ¿no? Nos conforman en íconos culturales. En eso íconos es lo que pasa. culturales, claro, exactamente. O sea, encarnan una representación, a veces encarnan un fetiche también encarnan una idea, Exacto. digo con el pibe. Todos conocemos la historia de Lugones y del gráfico y de la historia del pibe, que nos vamos a sacar el sombrero como hacemos en la iglesia cuando aparezca el pibe con los rulos, y resulta que muchos años después aparece Maradona, y Maradona era el pibe que había sido escrito 30 años antes. Claro. Hay como una canonización de lo que el público espera, y a veces aparecen esas personas que o la rompen y arman una nueva, o encajan perfectamente en ese modelo de lo que la sociedad necesita en ese momento y se convierten en algo que
que va más allá, en la encarnación de un momento. El Indio Solari, para mucha gente, no es solamente las canciones de Los Redondos de Ricota, es un montón de cosas más, es un vínculo con la familia o con los padres, es un buen momento pasado con amigos, es un recital al que fuiste y te tuviste que bancar un montón de horas en colectivo y con tus amigos y pensaste que capaz el recital iba a ser lo mejor y lo mejor fue el viaje. Claro. Pero como ibas escuchando al Indio y ibas para ahí, ¿entendés? Hay como toda una cosa que se arma alrededor de eso. Hay muchos indios en cada uno, ¿no? Entonces, claro, no es único. Yo pensaba esto de la vinculación de la Argentina con los muertos, ¿no? Desde el derrotero del cadáver de Evita hasta Rosas volviendo a Argentina después de 100 y pico de años, las manos de Perón, todo el morbo que produce y el ninguneo también de los ídolos populares, digamos, ¿no? Somos incapaces, nos incluyo a todos, ¿no? De ponernos detrás o por arriba de la muerte y decir, no, bueno, el tipo encarnó, trazó y transversalmente a chicos de derecha, chicos de izquierda, chicos apolíticos, gente de clase alta, gente de clase media, gente de clase baja. O sea, pasó transversalmente por todos los estratos sociales y seguimos discutiendo si el tipo era kirchnerista, si era amigo de Cristina, si eso lo define como alguien bueno o malo. Era un tipo que hablaba del socialismo y vivía en una... que nadie sabe cómo era la casa del Indio, porque nadie entró a Parque Leloir y no sabe cómo vivía. Entonces suponíamos que el tipo vivía rodeado de whisky, importado, o sea, un montón de falacias, como si eso fuera importante, porque lo importante del tipo, lo que el tipo fue, lo que el tipo escribió y lo que el tipo cantó, ¿no? Y lo que el tipo fue para un montón de gente. Porque es las experiencias de un montón de personas que están motivadas por, de alguna u otra manera, por su música o por su trayectoria. Te cambio el eje de la discusión. ¿Cómo ves vos hoy la situación actual de la Argentina en términos de la política, en términos de que se avecina un mundial, en términos de que el año que viene es un año 100% electoral, porque en la Argentina se desdoblan elecciones, entonces empezamos, no sé, capaz que en marzo ya tenemos elecciones en algún lado? Es que cada cosa de estas se toma como un mojón, que quieren sacar las PASO, que no las van a sacar, o sí, o que no. ¿Cómo ves vos? Hacemos un análisis desde la ciencia política, la ciencia del poder, de cómo ves vos hoy la situación. Muy bien. Hay muchos elementos. Es un buen momento para hacer este análisis, porque justamente, como decía él, viene el Mundial y el Mundial, por lo general, es un reseteo para la política. ¿Por qué es un reseteo para la política? Porque por fuerza va a haber algo a lo que la gente le va a prestar más atención, casi pase lo que pase. O sea, salvo a eventos extremadamente llamativos, si la selección gana o pierde un partido, va a ser más importante que si pasa o deja de pasar una reunión entre dirigentes políticos, o si pasa o sale o deja de salir un testimonio nuevo en una causa que ya está en curso. Si vos me decís que aparece está bien, sí, puede pasar. Ahora, hay como un manto de interés que está en otro lado. Entonces, y esto es un elemento central del escenario actual y de lo que viene sucediendo en los últimos 6 meses, una dinámica que se va a prolongar por unos meses más y yo calculo que luego va a romperse. Traje una analogía para intentar ilustrar cuál es el escenario político, que creo que van a saber apreciar, porque a la mayoría de la gente hay un montón de cosas que no le interesa la política, o que no suele estar al tanto de la política, o que no hace el esfuerzo de sentarse todos los días a leer los medios para saber qué está pasando. Es difícil a veces interpretar cuál es el clima, cuál es el escenario y el momento de la situación. ¿Los dos vieron alguna vez los Looney Tunes? Sí, claro. ¿Se acuerdan que había un gag que hacían siempre que era... Se encuentran Bugs Bunny y el Pato Lucas, aparece el cazador Elmer Fudd con su escopeta, los encañona y empiezan temporada de conejos, temporada de patos, temporada de conejos, temporada de patos. Sí, señor. Temporada de libertarios, temporada de peronistas. Temporada de libertarios, temporada de peronistas. El cazador es la sociedad que está mirando, es la atención de la sociedad. Claro. Los libertarios están tratando de que se mire a los peronistas y los peronistas están tratando de que se mire a los libertarios. Claro. Esto es por muchos motivos, que ahora voy a pasar a explicarte, pero ¿por qué es sorprendente o por qué es llamativo? Porque desde la lógica del sentido común absoluto, porque obviamente si uno hace un poco más de análisis político se puede desgranar esto que voy a decir, pero desde la lógica del sentido común absoluto, si yo soy el consultor o el asesor de alguien y me preguntás qué preferís, que tu dirigente político esté
toda la noche en medios de comunicación haciéndose conocer y mostrándose a un público que lo puede llegar a adoptar, o que esté en la casa comiendo helado y mirando una serie de Netflix. Yo te voy a decir, no, que esté en los medios, que se esté moviendo, se esté dando a conocer. Bueno, la lógica de los grandes partidos en este momento es la contraria. Uno de los principales motivos es porque lo que en este momento tienen para mostrar no es algo que esté bueno. Claro. Si yo miro a La Libertad Avanza, ¿qué veo? Un gobierno con una interna muy fuerte en este momento, veo la salida de Patricia Bullrich o estos tweets que empieza a publicar y esta manera en la que se empieza a manejar, que los que miramos la política hace bastante tiempo ya le vemos la costura y sabemos por dónde viene la mano. Si miro para el peronismo, digo, no es ningún misterio la interna en la provincia de Buenos Aires, que va a definir quién es el candidato, y que además todo indica que probablemente ambas situaciones, salvo que cambie la tendencia del rumbo de las cosas, de donde venimos, donde estamos y a donde parece que vamos, se va a volver más descarnada esa situación, no se va a volver más pacífica y más amena. Todos están diciendo, che, si yo tengo que ordenar esto que es indecoroso, y lo tengo que ordenar, hasta a nivel colectivo, si hay que ordenar esto que es indecoroso, mejor que no estén mirando para este lado. Si yo me tengo que cambiar los pantalones, mejor que se envuelta usted. Claro. ¿Se entiende? Claro. Clarísimo. Lo mismo sucede del otro lado. Si empiezan a surgir estas suspicacias al respecto de quién filtró lo de Adorni, si fue afuera, si fue de adentro, si fue tal o si fue cual, y si una cuenta de Twitter le corresponde a uno o al otro, y si Patricia Bullrich va a jugar por adentro o por afuera. Todas esas cuestiones, todos esos debates no reflejan bien en La Libertad Avanza. Otro motivo por el que es llamativa que esta dinámica haya adoptado o haya tomado a la dirigencia política es que La Libertad Avanza como movimiento político y la ultraderecha como movimiento político han hecho una épica de la espectacularidad. O sea, de llamar la atención por cualquier cosa como fin en sí mismo. Claro. ¿Sí? Decir cosas que ellos sabían que estaban mal para que la gente les conteste diciéndoles sos un burro, y de esa respuesta generar interacciones que en las redes sociales valen lo mismo. A Elon Musk y a Mark Zuckerberg le importa exactamente lo mismo si la interacción dice este tipo es un fenómeno o si dice este tipo es lo peor que le pasó al país. A Elon Musk no le importa, te muestra de la misma manera. Entonces, aprovechándose de esa dinámica y interpretándola mucho mejor que otros espacios y antes, lograron sumar mucha atención. Digo, todos lo vimos a Milei haciendo shows en el Movistar Arena sobre nada. Sobre absolutamente nada. Porque no es que el show tenía un motivo de cero, una razón. Sí, No había nada. Era cantar canciones, movilizar a su gente. ¿Por qué lo hace? Porque ¿quién le dice? ¿Quién es el genio o el imbécil que le dice tenés que hacer un show de nada, gastar un montón de plata del Estado para hacer esto que es para vos? Porque se va a hablar. Porque todos los canales van a estar mostrando el show de Milei. Entonces la pantalla la va a tener Milei. Esa es la dinámica histórica que manejó desde su pronta pero políticamente exitosa historia de las ultraderechas en Argentina y en el mundo, y que en este momento particular, en esta pequeña burbuja en la que estamos premundial de la Argentina, parece haberse invertido completamente. Milei, la última vez que habló, hizo todo lo posible porque no se diga nada al respecto. Fue cuando salió después de la iglesia, se me va la... del Tedeum, 25 de mayo. Del Tedeum, que no sé si lo escucharon, pero dijo, no, bueno, la crítica. Claro. Hubo como toda una postura de... Condescendiente. Sí, condescendiente, y al mismo tiempo como... o a mí me daba la impresión, esto ya es una interpretación, no la voy a adjudicar a la verdad, pero que era un tipo que estaba tratando de evitar quilombos, de evitar que alguien diga, no, Milei está... ¿Para qué te vas a pelear con...? Viste que no... Como no hablen de mí, si miren eso que está allá. Claro. Y toda la dinámica política empieza a estar atravesada por una dinámica discursiva muy de las redes sociales y que es completamente falaz, pero completamente efectiva comunicacionalmente también, que es desacreditar al orador. O sea, vos estás de un lado y yo estoy del otro. Y vos estás dando estás explayando tus ideas, por ejemplo. Cuando me toca hablar a mí, digo, este tipo que está acá, el ladrón es esto, es aquello, es eso otro. Y vos cada vez que hables, la gente va a tener en la cabeza que todo lo que está diciendo este tipo lo está diciendo un ladrón. Ya está condicionado. Te condiciona en ese sentido.
Y cuando efectivamente las noticias que más atraen la atención, porque esto es algo que es un signo de la época, son las escandalosas, las polémicas, las tristes, las que generan indignación, escándalos de corrupción, por ejemplo, internas descarnadas que generan morbo. Esas son las noticias políticas que salen. No son, o el bloqueo de la designación de un juez por un encono con una persona. No una reunión entre dirigentes que van a formar un frente para... Claro. O un café entre dos personas que antes estaban separadas y ahora se están juntando. Eso sale en medios de política que le importan a las personas de política. Ni siquiera los actos grandes de los partidos le importan a la mayoría de la gente o le llegan a la mayoría de la gente. Sí, sí. Salvo a la que está metida en la política. Sí, lo que llega es ese... No están los grandes titulares, digamos. Exactamente. Lo que llega es lo picante y el escarnio. Si vos tenés el control del reflector y vos podés decir, miren solamente los escándalos de él y miren solamente las cosas, mírenme a mí cuando me están saliendo las cosas bien, es el sueño de todo gobierno. Ahora, en este momento en el cual ya te estás acercando a un año electoral, como decía vos, Ale, nadie tiene tanto el control del reflector, la economía empieza a mostrar algunas señales que preocupan y los propios intérpretes del gobierno empiezan a dar algunas señales que demuestran cierta debilidad. Entonces, al no tener tanto la manija de los reflectores y la comunicación, lo que prefieren hacer es que no se hable de nosotros, que se hable de ellos, que no se hable de Adorni. Y el Mundial, en ese sentido, es una pantalla espectacular. Hay una serie de rumores dando vueltas que hay que hablar con responsabilidad y por lo tanto los califico como lo que son, que es rumores, que Adorni iba a presentar una declaración jurada el día del primer partido de la selección argentina. Hoy lo dijeron también en la tele, sí. Es un rumor que está circulando, no hay nada confirmado, obviamente, porque esa cosa no tiene por qué decirlo una semana antes que lo va a hacer, pero te habla de lo que se espera en este momento de la política, el ocultamiento, no llamar la atención, no decir, miren esta declaración jurada que no dice nada. Yo veo que no tengo lo nada. Que uno piensa que son operaciones burdas terminan siendo casi, digamos, reales, digamos, ¿no? O sea, uno piensa en lo extraordinario, casi en lo que uno puede, casi inexplicable o que no se puede creer y termina siendo casi una línea política, ¿no? Entonces, yo creo que esto que vos decís es un rumor, es muy factible que pase y uno ya directamente los hilos, casi es como que se ven todos los hilos ya, digamos, de la política. Porque a mí me parece, ¿no?, que la nueva época que estamos viviendo, con el tema de las redes sociales, que para mí son un sistema anestésico para la democracia. Un antes y un después, además, para la política y para el mundo. No, pero para la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia se basa en la participación. No existe un sistema democrático sin participación de la gente, sin participación del pueblo, que es básicamente la definición de democracia. No es el acto electoral en sí mismo la democracia, eso es como parte del ejercicio, sino que es la participación, la agenda pública, el debate, la mar en coche. Las redes sociales para mí provocaron dos efectos. El primero es anestesiar tu capacidad crítica a partir de que el algoritmo, que lo único que quiere es venderte y que vos estés conectado, te muestra lo que vos querés escuchar. Si a vos te gustan los perros, solo te muestra perros. De vez en cuando te muestra un gato para que lo pases rápido. Porque capaz cambiaste de idea y lo dejaste. Pero si no, perro. Gato, poquito. Entonces ya con eso vos tenés una segmentación de la información y el conocimiento de lo que está sucediendo que te hace que tu cerebro se extreme de un lado, revalidando lo que vos pensás, aunque lo que vos pienses no sea verdadero o sea cuestionable. Y lo segundo, que genera un canal de participación falso, que es el me gusta, el retweet, el posteo. Entonces la gente cree que participa en la democracia porque postea los pañuelos de las abuelas de Plaza de Mayo y no va a la marcha. Y la gente cree que participa reposteando la nota de que alguien habló bien. Entonces esa falsa participación hace que la gente esté adormecida. Entonces, claro, cuando vos ves la realidad, decís, claro, estás sesgado por un lado, porque solo escuchás lo que vos pensás a partir de que el algoritmo solo te muestra eso. Si vos querés ver lo contrario, tenés que armarte un contraalgoritmo y poner cosas que no te gustan para que te las sigan mostrando. ¿Bien? Tenés que hacer un ejercicio. Sí, y lo segundo es que vos dejás de participar, porque vos decís, bueno, listo, yo participo. Si yo te posteo todo el día, estoy todo el día activo.
Y todo eso no genera un vacío en la democracia, una pelea, una falta de agenda pública que hace que no sepa de qué discutir. Sí, yo lo veo esto porque muchos nos preguntamos por qué la gente no sale de la calle, no se moviliza, y me parece que tiene que ver con esto. La gente se piensa que se moviliza a través del reposteo. De la Yo red. participo de un colectivo X reposteando o subiendo en Instagram O escribiendo en WhatsApp, un grupo de WhatsApp. o escribiendo o poniendo, y eso ya es participar. O no, participar es salir a la calle, manifestarse. Te digo algo, no solamente la lógica de las redes sociales alimenta y recompensa esa manera de manejarse, porque Claro. no te da retweets por ir a la marcha, te da retweets por tuitear que fuiste a la marcha, Sí, claro. o tuitear que está muy bien la marcha. Hablando de una marcha hipotética de la que De sea. cualquiera. Pero además, la propia dinámica o sea, para mí, y es un tema recontra interesante el que traes de las redes sociales, los tipos que diseñaron las redes sociales y que diseñan los algoritmos son la gente que más sabe al respecto de cómo funciona la cabeza de la gente del mundo. Claro. O sea, son especialistas en darle los estímulos a la cabeza de la gente que necesita para estar contenta donde está y seguir consumiendo lo que consume. Exactamente. Entonces, yo te lo pongo desde este punto de vista. Entre ir a la marcha o tuitear que fuiste a la marcha o tuitear que la marcha estuvo buenísima, uno te deja cansado, estuviste todo el día transpirado, llegás a tu casa, te tomaste el subte con 250.000 personas, llegás, no tenés que hacer la comida. El otro, mandate un mensajito y un montón de gente te dijo que sos un crack, que sos un fenómeno, tenés 30.000 likes, podés contabilizar tu aporte de alguna manera. Total. Por más de que es completamente ficticio, digo, es mucho más, te da algo de lo que agarrarte. Vos decís, ok, yo valgo esto, yo soy esto acá. Exacto. Y empieza a haber ahí un proceso, está muy estudiado esto, Total, digo, total. por la filosofía política y por un montón, por la psicología, digo, pero esa dinámica es muy interesante, como toda la dinámica de las redes sociales y todo lo que es efectivo en redes sociales empieza a ser efectivo en la vida real, lentamente. Porque lo que es efectivo en las redes sociales se basa en patrones de consumo. Entonces, vos traducís esos patrones de consumo a la vida real y son efectivos para ser consumido, para ser popular. Total. Por ejemplo, yo puedo, te doy un ejemplo particular. Fíjate, cualquier dirigente político que vos quieras, las redes sociales, te aseguro que casi en un 99% el contenido más efectivo de esas redes sociales es peleándose con alguien, enojado por algo, puteando a alguno que le dijo que no sé qué, o en Twitter domando, entre comillas, a alguien en una discusión. Siempre es eso lo que pega, siempre es eso lo que engancha. No la Bueno, propuesta. los programas políticos, lo nombro a dos voces, por ejemplo. Antes era un programa donde vos entrevistabas a un político, entrevistabas a otro. No existía la compulsa ni la contradicción. Hoy es una mesa de panelistas. Invitan a los políticos como panelistas. A putearse. A putearse y a discutir. Y en definitiva, ¿qué queda de esa discusión? Nada, porque no se escuchan, se hablan uno arriba del otro y en realidad no sacan nada en limpio. Sí, intrusos del Intrusos, espectáculo, tal pero cual. de la Se política. ve- se en vedetizó la definitiva, política. voy a hacer un comentario completamente impopular, pero siempre el problema son las audiencias, no es el producto, porque el producto te va, o sea, lo que sale en la tele, lo que sale en tus redes sociales te va a ofrecer lo que vos querés consumir, no es al revés. La audiencia está preparada para recibir y para ser más estimulada, para responder mejor Total. ante un tipo de mensaje. Hay un montón de gente que se aprovecha de eso y emite mensajes de ese estilo. Pero Claro. no es culpa de esa gente que haya una audiencia inmensa. Sí. ¿Se Está entiende? claro. Hasta está guionado lo que tienen que decir, ¿no? Exactamente. Totalmente. Bueno, última reflexión, Sí. te la dejamos a vos, Pato, Bueno. para que nos digas cómo ves el futuro de esto. Bueno, viene el Mundial, anestesiamos Muy bien. a todos, están todos discutiendo de si Argentina va mejor, peor, los cuartos de final, octavo, no importa, todo ¿Querés eso. una reflexión futbolística o una reflexión política? No, política, ¿qué Que Argentina pasa? dure, ¿no? Porque, No, que se dure. termina- Eso siempre por una cuestión de que nos gusta el fútbol y Claro. nos gusta la selección Olvidate. ¿Qué argentina. pasa Tiene que cuando leer. termina el Mundial? Bueno. 5 de julio. O Otro 7, de 8, los 15, motivos no me por acuerdo los cuales bien. yo les vengo diciendo que me da la impresión de que esta es la sensación en las cúpulas políticas de mejor que no se hable de nosotros, es porque todos están esperando este bálsamo del Mundial. Digo, hay un clima de se viene el Mundial y tranqui que ahora viene el Mundial y después vemos. Como Claro. esta sensación entre distintas personas que habitan la política está. Ese después vemos que es. Bueno, vos hiciste un comentario muy acertado al principio al respecto de que el año que viene se vienen elecciones todo el año en distintos distritos. ¿Sí? Hay gobernadores que van a desdoblar, que no van a desdoblar. De hecho, lo más probable, o yo estimo que va a haber mucho desdoblamiento. Sí. Mucho desdoblamiento.
va a haber paso, no va a haber paso. Toda esa discusión se va a empezar a dar. Las internas, a mi entender, tal vez el bálsamo del Mundial hace que todo se resuelva armoniosamente. Yo tiendo a creer que la dinámica del conflicto en este escenario es mucho más probable. Las internas probablemente empiecen a crecer en intensidad hasta resolverse de una manera o de otra, pero resolverse en sentido ontológico, no digo resolverse bien, no digo todos amigarse, no digo termina la interna por lo que sea. Uno termina arriba del otro, con amistad o con lo que sea, ¿no? Esa dinámica va a empezar a producirse. En ese proceso es probable que algunos dirigentes empiecen a reclamar esos focos de los que todos están huyendo en este momento, porque tengan menos miedo de lastimar. Porque en este momento también uno de los motivos que hace que nadie quiera hablar es ¿para qué voy a hablar si lo más probable es que nadie me va a aplaudir por lo que diga? Y lo más probable es que alguien venga y el que me escucha para ver si hablé mal de él. ¿Entendés? Para ver si o hablé bien del contrincante. No para ver si lo que digo tiene valor o es interesante o le sumo estar cerca de... A nadie le importa eso. Entonces, como va a haber menos miedo de lastimar, porque la interna va a estar, en mi opinión, más a punto de definirse, objetivamente por cómo son los tiempos, va a haber menos problemas frente a lastimar hacia en esa interna, ¿no? De posicionarse fuertemente. Ese posicionamiento, por A o por B, va a derivar en una finalización que nos va a llevar a nosotros a las elecciones. La intensidad de ese proceso va a determinar los candidatos y va a determinar el éxito que van a tener esos candidatos en las elecciones. Como fue con el PRO en las últimas elecciones, que como todos sabemos, empezó con una interna muy temprana, muy declarada y muy descarnada, y llegó con un desgaste terrible. El pelado Larreta parecía que iba a ser el próximo presidente de los argentinos, todo el mundo decía que era, y después resulta que... Pero nada más lejos de la realidad. Ganó Milei. Yo lo que te quiero consultar es a ver qué sensación tenés vos. La sensación que algunos, por lo menos con los que yo hablo, tenemos es que termina el Mundial y arranca la campaña. Exactamente. Digamos, porque lo hablamos para los que trabajamos adentro del gobierno, decimos, a ver, nos quedan 2 o 3 meses y ya después el gobierno se olvida y entra en campaña, ¿no? Así que es también la sensación. Efectivamente, yo pienso que es así. El parate o el detalle que te haría no es así para todo el mundo, porque es así para las personas que nos gusta consumir de la política, que decimos, este contrató a este está midiéndose, che, mira esta nota, estoy seguro que la operó tal, ¿viste? No, para la gente... Pero para la gente común falta un tiempo más todavía, probablemente estén apuntando al año que viene, pero sí... Todos los movimientos precompetitivos, por decirlo de alguna manera, hablando en términos futboleros y mundialistas, van a estar. Bueno, le agradecemos. Gracias, Pato, por haber invitarme participado. Y saben que cuentan conmigo cuando necesiten un poquito de espacio abierto. Vamos a otro temita de Los Redondos y seguimos.